Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a la mesa del proceso de pacificación en Colombia. Vamos a hablar entonces del acuerdo de paz, las políticas públicas que demandan la implementación y la experiencia democrática emergente. La mesa organiza el programa de planificación participativa y gestión asociada de Flaxo que dirige Héctor Pollese. Y antes que nada queremos hacer una pequeña aclaración. En el programa que estaba anunciado en el website de Flaxo, estaba anunciada la participación de una persona de la Embajada de Colombia en Argentina, así como de Ricardo Jaramillo de la Corporación Viva la Ciudadanía. Dadas las circunstancias actuales del proceso de paz en Colombia, de las cuales vamos a hablar en un momento, y la actual refrendación de la justicia transicional, Ricardo tuvo que quedarse en Colombia, cumpliendo algunos compromisos relativos a eso. Y bueno, no tuvimos confirmación positiva de la embajada tampoco. Asumimos que por esa situación, ese contexto que está viviendo el proceso de paz en este momento. Como ustedes saben, bueno, el proceso llega como en un momento muy importante luego de más de 50 años de conflicto armado. Colombia tiene en su historia reciente más de 10 experiencias de acuerdos, acuerdos y diálogos de paz con diferentes grupos insurgentes, incluidas las FARC. Entonces este proceso llega, este acuerdo llega marcando un hito muy importante para Colombia y para la región. Para hablar de los retos que demanda la implementación del acuerdo, entonces tenemos hoy a Angie Torres, que es investigadora de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, es miembro de la plataforma Como un Acuerdo, y es activista o una convicta activista de la campaña por la paz. Tenemos a Héctor Pollese, director del área de Desarrollo, Innovación y Relaciones Estado y Sociedad y del programa de planificación participativa y gestión asociada de Flaxo, y a Amílcar Salas, que está por llegar, que es cientista político y doctorado en Ciencias Sociales de la UBA y centra su investigación en realidades y situaciones latinoamericanas. Entonces, la dinámica que vamos a tener es que durante una hora más o menos los tres panelistas van a hablar de su enfoque particular que ya les voy a explicar. Luego abrimos a una serie de preguntas. Entonces, Angie nos va a hablar principalmente de un contexto del conflicto en general, de la negociación, del proceso como se dio la negociación y de un balance de la implementación. Luego vamos a tener a Amílcar, quien nos va a hablar y nos va a hacer una observación puntual sobre la justicia transicional, que en el acuerdo de paz se habla de justicia especial para la paz, haciendo una apreciación crítica sobre la ponderación que se hizo, que faltó respecto al Parlamento colombiano y a esta aplicación, presentación de la justicia especial para la paz. Y por último, la intervención de Héctor Pollese, que nos estará hablando del ejercicio de ampliación democrática para la implementación del proceso de paz, del acuerdo de paz, con enfoque particularmente en el desarrollo territorial, que en el acuerdo está definido como los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDT. Entonces, bueno, Angie, bienvenida y empieza. Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para compartirles este tema, como lo decía bien Pilar, es estratégico e importantísimo para el país y también para la región. Quisiera saber si aquí hay colombianos, además de tres. Bien, interesante, porque la idea es que podamos conversar en panel y que podamos aportarle a los colegas que vienen de otras latitudes, con otras experiencias en torno a lo que hemos venido procesando en el camino. Quisiera compartir con ustedes 5 puntos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, no sé si logré abordar los 5 puntos pensados, pero si no, lo conversamos después de las exposiciones. ¿Tengo 30 minutos? Sí. Okay, bien. Quisiera hablar entonces primero sobre el contexto y los antecedentes del conflicto en Colombia, de la negociación, los antecedentes de negociación, el diseño de este proceso específico de negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC, para hablar un poco sobre la refrendación y la impopularidad del acuerdo, el seguimiento y un balance rápido de la implementación y algunas reflexiones puntuales que ya luego Héctor profundizará sobre el lugar de la participación ciudadana y política en medio de los acuerdos. ¿Sí? Si quieres, tranquila. Bien. Entonces, respecto al conflicto,
también lo mencionaba Pilar, el conflicto armado interno en Colombia tiene más de 50 años de duración, y en estos 50 años de duración, además de tener unas raíces estructurales, tenemos un acumulado de prácticas de degradación del conflicto de parte de todos los actores armados vinculados a él. Y quisiera repasar entonces tanto las causas estructurales del conflicto como algunos asuntos sobre la degradación que hace que incluso este acuerdo de paz y el proceso mismo de negociación sea considerado impopular en algunos sectores, y son grandes sectores, de la opinión pública en Colombia y de los sectores políticos y gremios regionales. Bien, tanto en la negociación como en la historia política en Colombia se considera que las dos principales raíces estructurales del conflicto están vinculadas al problema de la tierra, la tenencia de tierras, los derechos sobre la tierra por una parte, y en segundo lugar la cristalización de una estructura y un diseño institucional cerrado a la participación política, una participación política restringida y de una democracia limitada que intentó aperturarse con la reforma constitucional de 1991. Estas dos condiciones, tanto el problema de acceso, tenencia de tierra, concentración, como la restricción a la participación política de opiniones o corrientes distintas a las bipartidistas, partidos tradicionales de la política colombiana, el Partido Conservador y el Partido Liberal, fueron profundizadas. Estas dos raíces estructurales tienen historia de larga data, pero podemos ubicar el fenómeno de la violencia, considerado como un periodo histórico de violencia bipartidista en Colombia entre la década del 40 y el 60, y un modelo de negociación bipartidista que se llamó el Frente Nacional para tratar de controlar las manifestaciones de esa violencia bipartidista mediante el acceso restringido al poder y a todos los cargos del poder del Estado en manos del Partido Liberal y el Partido Conservador por 3 décadas seguidas, entre los años 50 y los años 70. En los años 80 y 90 encontramos, además de esta herencia histórica, la implementación en Colombia de lo que llamamos Doctrina de Seguridad Nacional, que fue la versión colombiana de la Guerra Fría y la visión de los conflictos bajo la luz del enemigo interno, que tuvo manifestaciones distintas en el Cono Sur con las dictaduras de baja y alta intensidad. Tenemos entonces dos raíces estructurales que vienen profundizándose desde la década del 40, en los años 80 la adopción de una lectura del conflicto en términos de amigo-enemigo, doctrina de seguridad nacional promovida desde Estados Unidos en todos los países de América Latina, y a mediados de los 80 surge un factor muy importante que marca una ruptura en cómo se venía desarrollando el conflicto, que es la séptima plenaria de la Conferencia Central de las FARC, surgidas en el año 64. Esta séptima conferencia en el año 82 implicó unas decisiones interesantes para las FARC. A partir del 82 adoptan la denominación de FARC-EP, Ejército del Pueblo, y toman la determinación de diversificar sus fuentes de financiación. Es decir, que a partir del 82 incorporan las prácticas del secuestro con fines extorsivos, la vinculación a actividades ligadas al narcotráfico y otras actividades ilegales para incrementar sus recursos para financiar la guerra. Y en los 80 también, con profundización en la década de los 90, surge el fenómeno paramilitar de distintos actores de la sociedad en Colombia, de los gremios, de las fuerzas militares, que se alían para tratar de frenar esa expansión política, territorial y económica de las FARC. Es decir, tenemos vivas las raíces estructurales del conflicto, una dinámica de transformación del actor armado que diversifica sus fuentes de financiación y una reacción de la derecha en Colombia, tanto de sectores políticos como militares como económicos, que ayudan a financiar un nuevo actor en el conflicto a partir de finales de los 80, principios de los 90, que es todo este fenómeno paramilitar. Esa es a grandísimos rasgos el desarrollo del conflicto armado en Colombia, sus causas y las manifestaciones de esas prácticas degradadas que
nos explican qué es lo que estábamos, en qué condiciones, con qué raíces, con qué actores llegamos al proceso de negociación. Esos son a grandes rasgos los antecedentes del conflicto armado. Y dos factores que quiero que, de los que tomemos notas: el factor estructural de tierra y el factor estructural de participación política restringida. Respecto al asunto de los antecedentes de las negociaciones de paz en Colombia, efectivamente tenemos más de 10 experiencias de negociación con distintos actores, y con las FARC específicamente tenemos dos antecedentes antes de este proceso que llegó a finalización. La negociación del 84, llamada negociación de Casa Verde, que permitió fundamentalmente una expansión política y territorial de las FARC. Mientras negociaban, iban afirmando expansión, presencia territorial, así que de ese proceso de negociación salen políticamente y territorialmente fortalecidas. Y luego en el 2002 el famoso proceso de negociación del Caguán, que fue un proceso en el que salieron económicamente fortalecidas, políticamente con una altísima exposición en medios internacionales y nacionales, pero además también una exposición en medios de comunicación muy fuerte, porque además el proceso tuvo 24 horas de transmisión online, es decir, que todo lo que pasaba y no pasaba, y todo lo que se conocía y no se conocía de las FARC, se conoció en vivo y en directo en esa negociación que termina fracasando al igual que la del 84. Es decir, llegamos a esta tercera versión de negociación con las FARC después de dos intentos de negociación que fueron mal planteados, que no tuvieron agendas claras, que se dilataron en el tiempo y que por tanto tampoco tuvieron ningún respaldo nacional de consideración, aunque siempre la sociedad colombiana, la sociedad civil, ha demandado la solución negociada al conflicto armado y político en el país. Y después de estas dos experiencias llegamos entonces a la negociación actual de lo que llamamos, llega al producto final, lo que llamamos el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. A este proceso de negociación llegan dos actores, el gobierno colombiano y la guerrilla de los FARC, que no lograron ninguno de los dos derrotar a la contraparte en el escenario de operaciones, es decir, en la confrontación directa. Pero ¿qué tipo de guerrilla llega a la negociación? Una guerrilla que había sido muy expuesta políticamente, comunicacionalmente, en sus redes de financiación, sus redes de apoyo internacional, durante el periodo del Caguán. Es decir, si bien allí se fortalecieron y tuvieron una altísima exposición política, también esa exposición las debilitó en la medida en que sacó a la luz, y a la luz de los organismos de inteligencia, contactos, redes, mecanismos que antes no eran conocidos por la inteligencia del Estado ni por la inteligencia americana, que cooperó a través del Plan Colombia. El Plan Colombia fue una estrategia de cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica con el gobierno colombiano, fundamentalmente para lucha contra las drogas, lucha contra el terrorismo y algunas iniciativas de desarrollo local. Ese Plan Colombia lo que hizo fue fortalecer al Estado básicamente en los instrumentos de inteligencia y en el combate aéreo. Y el combate aéreo hizo diferencia estratégica en el campo de operaciones con la guerrilla, porque las FARC llegan a esa negociación después de múltiples dadas de baja de sus cabecillas, de los comandantes que antes eran intocables, porque ya se tenían rastreados por inteligencia satelital y se contaba con ese fortalecimiento de las fuerzas aéreas en Colombia que hicieron la ruptura estratégica en el teatro de operaciones. Entonces, a la negociación no llega ninguno de los dos actores derrotados, llega un actor fortalecido militar con inteligencia, que tiene una deuda constitucional de trabajar por la paz y garantizar la paz como derecho constitucional consagrado en la Carta Política, y una guerrilla golpeada en el teatro de operaciones, debilitada en sus canales de comunicación, debilitada incluso en la circulación de los insumos mensuales para la alimentación de las tropas. Es decir, llegan debilitados, pero no llegan claramente derrotados. Así que es un tipo de negociación con un actor debilitado que se ve obligado a negociar por cómo va el asunto militar, y un actor que es el gobierno, que llega fortalecido en sus fuerzas militares, pero además con la obligación constitucional de lograr la paz que está prometida en la Carta Política. Y no obstante, la opinión pública espera, en general, una negociación con un actor derrotado y vencido.
y parte de las expectativas creadas en la opinión pública y por los medios de comunicación son imposibles de concretar en una negociación de este tipo. Entonces vimos antecedentes del conflicto, a grandes rasgos, antecedentes de las negociaciones, en qué condiciones llegamos a las negociaciones, y ahora sí veamos el asunto de la negociación. Tanto el proceso de negociación como la agenda tratada y los resultados han sido muy bien valorados por la comunidad internacional, por los académicos, por las organizaciones veedoras de derechos humanos, por los institutos que estudian los conflictos armados y los procesos de negociación, porque el proceso está lleno de virtudes técnicas y metodológicas, también lleno de vacíos comunicativos, de entendimiento con la sociedad y con los actores, pero sobre eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué sucede entonces con el proceso que llega a La Habana? El proceso de negociación entre dos actores, Gobierno de Colombia y FARC, tiene un único objetivo, y el objetivo es poner fin al conflicto armado, es decir, a la guerra armada, a la confrontación militar entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Ese es el objetivo acordado para la negociación, con una mesa o base también acordada, y es que llegábamos a la finalización de la confrontación armada también para construir una base sólida para que esa paz pactada entre dos actores pudiera ser estable y duradera, y ese es el apellido que se le dio al proceso y al documento final. Entonces es un acuerdo para la finalización del conflicto y para la construcción de una paz estable y duradera. Ese era el currículum, como dirían los educadores, el currículum oficial, pero también había un currículum oculto. El objetivo de las FARC central, además de finalizar la guerra, convertirse en un actor político con derecho y opción a la participación política. Para el gobierno era claro que lo que querían era que el actor FARC dejara de ser un actor armado ilegal, punto. Para la guerrilla, dejar de ser un actor armado ilegal para poder llegar a la arena política, para poder jugar en el juego institucional, para poder ser candidatos, para poder ser actores políticos. Y para la sociedad civil significaba la posibilidad de finalizar la guerra, pero también aprovechar la promesa de los actores de construir una base para una paz estable y duradera. ¿Qué significaba? Profundizar las promesas constitucionales y profundizar las promesas de participación política y cambio social consagradas en la Constitución. Así que tenemos un gran objetivo oficial y unos objetivos parciales pensados por los actores desde sus arenas de actuación. Para hacer un primer balance, el gobierno logró su objetivo. Las FARC ya no existen como guerrilla, no existen como actor armado. El protocolo de entrega de armas con verificación internacional está clarísimo. Las FARC han ganado y vienen ganando más o menos su derecho y su deseo de participación política, que depende en realidad de la justicia transicional y de la aplicación de la JEP, tema sobre el que luego hablaremos. Y la sociedad está sintiendo en este momento que su objetivo es el que se está quedando entre el tintero, ese es el que se está quedando atrás, es decir, se ganó el derecho a la participación política de las FARC, se está regulando, se está normatizando y depende de que se implemente la justicia especial para la paz, y el gobierno ya ganó su objetivo de acabar con un actor armado ilegal que ha tenido efectos reales en las dinámicas de la violencia, en los indicadores de violencia en Colombia, sobre los que también vamos a hablar. ¿Qué sucedió entonces con este proceso específico? Este proceso tuvo tres fases. La primera es una fase que llamamos la fase secreta del proceso de negociación. Fue una fase acordada entre la guerrilla y entre el gobierno de Colombia con garantes internacionales. Esa ha sido otra característica muy importante de este proceso y que lo diferencia de otros procesos, y es todos los mecanismos y el diseño institucional de acompañamiento del proceso. Entonces, los países que siempre han acompañado el proceso desde su primera fase han sido Cuba y Noruega. La fase secreta se desarrolló en Oslo justamente, y luego sí se abrió el proceso oficial de negociación de cara a la opinión pública en La Habana. Y en esta fase secreta, ¿qué hicieron los actores? Pactar la agenda de negociación, que es otro de los factores de éxito de este proceso. Hubo una agenda cerrada, 6 puntos son los puntos de la negociación, y ningún punto estará definitivamente negociado hasta que el conjunto de los puntos esté negociado.
Acordaron la metodología, la regla de metodología también fue muy interesante. Vamos a hacer ruedas de temas que se acuerdan punto por punto con subtemas específicos que aterrizan la operacionalización de cada punto, subpunto, y la mesa va cerrando los puntos de negociación y va permitiendo la apertura de otra mesa que va cerrando los puntos de la negociación. Una agenda clara, una metodología clara, y también acordaron unos principios claros. Primer principio que acordaron los actores en esa fase secreta: confidencialidad. Y fue un principio que se respetó hasta el último momento en que lanzaron la información a la comunidad. Es la primera vez que en un proceso de paz en Colombia se respeta el principio de confidencialidad. Los procesos anteriores no tuvieron ningún principio de confidencialidad y tan pronto se abría la opinión pública a la negociación, no se había acordado la agenda, no se había acordado la metodología, pero ya había un montón de actores disputando su poder en el ejercicio de prenegociación. Incluso los actores contrarios a la negociación pues ya activaban todo el lobby empresarial, económico, para bloquear los ejercicios de negociación. Entonces el primer principio respetado fue el de confidencialidad. El segundo principio fue el de negociar en medio de la guerra hasta que lleguemos al punto final, que fue un principio que también se respetó en el proceso. En muchas oportunidades la dinámica de la guerra hacía que un atentado, un secuestro, una confrontación, una emboscada a la fuerza pública fuera motivo suficiente para que las partes se levantaran de la mesa. Y las partes se mantuvieron en la mesa, aunque muchas veces el proceso estuvo a punto de cerrarse o fracasar por acciones propias de la guerra. Fue el segundo principio y se sostuvo. Y el tercer principio fue: nada está negociado hasta que todo esté negociado. Es decir, que todas las mesas y rondas de negociación lograban acuerdos parciales que se comunicaban a la opinión pública, pero esos acuerdos parciales no estaban realmente acordados hasta que el acuerdo final estuviera ratificado. Es decir, que fue un ejercicio metódico de inversión de voluntad política impresionante que duró 5 años de negociación. Más los 2 años previos de coqueteo secreto, mandaban el emisario para decirle al gobierno que sí querían, el gobierno mandaba emisario secreto para las FARC para decir que sí querían. En todo esto hubo acompañamiento del gobierno de Cuba y el gobierno del Reino de Noruega, y se logró llegar a La Habana con el acompañamiento de otros 2 países muy importantes, que fueron los países acompañantes, Cuba y Noruega garantes, y Chile y Venezuela como países acompañantes, más el mecanismo de monitoreo, verificación, impulso y seguimiento internacional, que luego fue ratificado también en el acuerdo, en la versión del acuerdo final. Veamos entonces cuáles fueron los 6 puntos acordados de la negociación. Primer punto: reforma rural integral, que está ligado al primer factor estructural que causa el conflicto, que es el asunto de tierras. Segundo punto: participación política, profundización de la democracia, que tiene que ver con la segunda raíz del conflicto armado, que es justamente la restricción de la participación política acordada por la estructura bipartidista. El tercer punto: solución al problema de las drogas ilícitas. Tenemos entonces primer y segundo punto que atacan las raíces del conflicto, y solución al problema de las drogas ilícitas, que ataca la gasolina del conflicto, el combustible del conflicto. Un conflicto armado es tan largo como sean largos los recursos para mantenerlo activo. Es decir, que atacar el narcotráfico como tercer punto de la agenda de negociación significa atacar la mayor fuente de financiación que garantiza la perpetuación del conflicto armado. El cuarto punto, que es uno también de los aciertos del modelo y que ha sido reconocido internacionalmente, el cuarto punto fue destinado exclusivamente para tratar el tema de víctimas. Así como el conflicto tiene raíces estructurales, combustible, pues ha producido a lo largo de más de 50 décadas víctimas. El asunto de víctimas empezó a ser transversal a lo largo de todo el proceso de negociación y a lo largo de todo el documento. Es decir, que en el centro de esta negociación se pusieron a las víctimas.
El quinto punto tenía que ver con el fin del conflicto armado, es decir, qué implica finalizar la confrontación. Y fue todo el protocolo armado de entrega de armas, verificación, monitoreo, inventario de armas convencionales, no convencionales, georreferenciación de los lugares donde están ocultos, los artefactos, los explosivos, las municiones, etc. Y finalmente el sexto punto, el de implementación, verificación y refrendación. En el sexto punto de negociación, las partes tenían que decir, bueno, ¿cómo vamos a implementar lo logrado en los acuerdos hasta ahora? Y finalmente, ¿cómo vamos a refrendar esta negociación, que es una negociación entre dos actores, gobierno y FARC, cómo vamos a refrendar esto en la esfera pública? Se habían puesto de acuerdo en que había que escoger un mecanismo que refrendara el acuerdo con la sociedad, y el mecanismo escogido por las partes fue el mecanismo del plebiscito, que básicamente avala o no avala una decisión política de alguno de los, en este caso del Ejecutivo, la decisión política de un acuerdo de finalización del conflicto con las FARC, que tenía que ser sometido a revisión de la opinión pública para que dijera si estaba de acuerdo con esa decisión política o no. Y ya sabemos cómo terminó ese mecanismo de refrendación, que tiene que ver con la impopularidad del acuerdo, pero también la impopularidad de los actores que estaban negociando. El presidente Santos es uno de los presidentes más impopulares en términos estadísticos en la opinión pública, y las FARC, históricamente, en Latinobarómetro y otras mediciones, han sido el actor más impopular en la opinión pública colombiana. Es decir, que estaban negociando los dos actores más impopulares un acuerdo de paz considerado también impopular, y se lleva la decisión política del acuerdo final al escenario del plebiscito popular. Entonces, cuando nos avisaron que cuando supimos que ese era el mecanismo de refrendación, pues hubo un cierto pánico colectivo entre las organizaciones que trabajamos temas de paz, porque algo nos decía que podía perderse la refrendación vía ese mecanismo. El resultado, la pregunta fue la siguiente: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? La pregunta fue objeto de revisión jurídica, la pregunta estaba influenciando la opinión, se imputó, se reformuló, pero esa fue la pregunta que finalmente se le hizo a la ciudadanía, y como resultado tuvimos un 47.7% de los votantes que dijeron sí, versus un 50.23% que dijeron no. Entre los territorios donde ganó el sí fueron justamente los territorios rurales más golpeados por la guerra, y donde ganó el no fueron las ciudades más alejadas a las dinámicas e impactos directos de la guerra. Entre las reflexiones que hicimos sobre por qué ganó el no, 50 años de prácticas degradadas de conflicto que generan resistencia en la opinión pública, la doctrina de seguridad nacional y la forma de leer el conflicto en términos de amigo y enemigo también es un software instalado en la opinión pública colombiana. Somos una sociedad altamente polarizada, somos una sociedad además tradicionalmente abstencionista. Ese día tuvimos un 62.6% de abstención ante una pregunta que indagaba si queremos resolver un asunto de 50 años irresuelto. Además, tenemos una cultura claramente clientelista en términos electorales. En muchas poblaciones a las que fuimos a preguntar ustedes por qué no votaron, acá no mandaron el bus que nos lleva al puesto de votación. Los buses los mandan los políticos regionales los días electorales, con la pancarta por dentro, obviamente, porque por fuera lo de la policía. Este bus te lo mando yo. Entonces, en muchas regiones, muchos votantes no fueron porque la maquinaria política no activó los servicios públicos del día electoral. Había una desconexión emocional de la población y los votantes con el tema, porque la negociación fue una negociación entre dos partes, y además la metodología estaba cerrada a la participación. Tuvimos que hacer mucho lobby desde las organizaciones sociales para abrir espacios de participación, pero efectivamente había una desconexión emocional con el proceso de la negociación. Somos una sociedad llena de miedos heredados, resentimientos y odios heredados, y allí tendremos que trabajar más con psicoanálisis y con procesos de negociación, pero eso es un capital que está allí.
Adicionalmente hay dos países, está la Colombia rural profunda afectada directamente por el conflicto y la Colombia urbana, que fue donde mayoritariamente ganó el no. Y además la oposición y la derecha, la oposición al proceso, hizo un ejercicio comunicativo realmente estratégico muy inteligente para montar mentiras o distorsionar verdades del proceso de paz. Un ejemplo fue la acusación de que el proceso de paz tenía una ideología de género, y la conclusión era más o menos esta. PNUD de Naciones Unidas ha trabajado por la ideología de género que quiere convertir a todos los niños y niñas en gays o en lesbianas, y las FARC y el gobierno hicieron un acuerdo con PNUD y Naciones Unidas para implementar la ideología de género a partir del Tratado de Paz. Y esto suena sorprendente, pero quedó en el inconsciente colectivo. Nosotros hacíamos talleres de explicar el proceso de paz, 4 horas, 20 minutos antes llegaba el mismo personaje, el mismo. Soy mujer, profesional, madre de familia, creyente, cristiana, y a mí después de estas 4 horas de hablar de paz lo que me queda claro es que ustedes quieren convertir a los niños y niñas en gays o lesbianas. Y eso tumbaba 4 horas de diálogo con la gente, porque la idea se la llevaba la gente preocupada un poco en la cabeza. Bien, hasta acá entonces antecedentes del conflicto, antecedentes de la negociación, los puntos de acuerdo, la agenda de la negociación, el mecanismo de refrendación, los resultados de la refrendación y algunas reflexiones que hemos hecho sobre los resultados de la refrendación de ese día. Y creo que ya no me queda más algo. La alargamos un poquitico, pero sí, para balances. Listo. Entonces, el balance de la implementación, que es muy interesante de este proceso. Uno, que la sociedad civil colombiana, a diferencia de muchas sociedades civiles afectadas por conflictos armados, tiene tradicionalmente una convicción y una movilización por la salida negociada al conflicto. Es decir, si hay alguna sociedad civil en un país afectado por conflicto que ha sido persistente, que ha puesto líderes asesinados para defender la paz y la negociación, es justamente la sociedad civil colombiana. Y a la hora de los balances, es decir, estuvimos en la presión, estuvimos en el seguimiento y estamos muy presentes también en los balances. Hay más de 3 plataformas que reúnen cada una 500 organizaciones sociales que están haciendo balance, seguimiento, observación y monitoreo de observación. En los balances compartidos por organizaciones sociales, por ONGs, que queda claro. 1. Los indicadores de violencia en los municipios más afectados por el conflicto armado, todos han descendido. Es decir, todos los indicadores de violencia ligados a conflicto han descendido. Un ejemplo que nos permite visibilizar el asunto: 2006 tuvimos 2.000 víctimas por minas antipersonal, 2017 15 víctimas. Es decir, pasar de 2.000 a 15 todavía nos duelen, pero esos indicadores de violencia directa producida por el conflicto, todos se han reducido, específicamente por monitoreo realizado en los 181 municipios declarados como prioritarios para el posconflicto. 2. Han aumentado otros tipos de violencia, y es, ejemplo, la violencia homicida. En esos mismos municipios descendieron los indicadores de violencia directa por el conflicto y aumentaron otros indicadores como el de violencia homicida por 2 razones: presencia de bandas criminales o nuevas expresiones de la criminalidad que han entrado a ocupar ese espacio de poder dejado por las FARC para controlar territorios, controlar rutas de narcotráfico, controlar microtráfico o controlar minería ilegal. 2. Las FARC en los territorios donde tenían presencia tenían cierto tipo de control social, controlaban incluso disputas domésticas, peleas domésticas, y ha aumentado el número de asesinatos en peleas por licor. Entonces descendieron los indicadores de violencia por conflicto y han aumentado otros indicadores de violencia común y violencia criminal, que los investigadores han empezado a llamar como anarquía criminal y violencia por bandas o nuevas redes criminales. Y hay un informe que les invito a descargar, que es el informe del Instituto CROC, o el Instituto de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, que fue el instituto convocado por las FARC y por el gobierno para hacer el monitoreo sobre la implementación del acuerdo de paz. Este informe
el instituto realmente identificó en el acuerdo de paz, en el documento final, 558 acciones o 558 disposiciones que pueden ser observadas y medidas que nos indican si se está implementando el acuerdo o no. Esa medición, organizada por el Instituto Kroc, con su metodología, que es el matriz de análisis de acuerdos de paz, tienen un análisis comparado de todos los acuerdos y un análisis muy organizado en esa matriz sobre la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Organizan esas 558 disposiciones en disposiciones que obedecen objetivos de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, hacen una medición cualitativa y cuantitativa de lo logrado, organizan además esas disposiciones en temas y subtemas y nos dicen si se ha implementado en un nivel mínimo, intermedio o completo. ¿Qué nos dice ese informe, que es uno de los más completos y además también está respaldado por organizaciones sociales que han sido interlocutoras en los territorios para la verificación de este informe? Que los objetivos de corto plazo del acuerdo de paz, que son básicamente qué tanto hemos acordado las disposiciones de finalización del conflicto, van muy bien y van ligeramente más rápido en la implementación que otros procesos de negociación de paz. Es decir, en el corto plazo vamos ligeramente por encima del desarrollo, pero hay aspectos críticos del corto plazo que son importantes de atender. Uno, desarrollo de la normatividad, específicamente justicia especial para la paz, incorporar, desarrollar el asunto de la justicia transicional, en la que tanto el sector político como la sociedad tienen resistencias. Ahora nosotros estamos en periodo electoral y el Congreso, los congresistas están filtrando qué temas promueven y qué temas no promueven en términos de popularidad electoral para las elecciones del próximo año, y eso es muy peligroso para el proceso de paz, porque la justicia especial para la paz puede no ser popular, pero sí necesitamos un modelo de justicia transicional que le permita a las FARC, que ya dejó de existir como un grupo armado, convertirse en un actor político, ser candidatos, hacer política. Y eso depende única y exclusivamente de que la justicia especial para la paz opere. Otros asuntos críticos en los objetivos de corto plazo es que ya las FARC entregaron armas, ya están concentradas en las zonas de transición, en los puntos de normalización, pero su seguridad está en riesgo. Y está en riesgo también la seguridad de líderes sociales. En el término de objetivos de corto plazo, para garantizar la implementación del acuerdo, necesitamos seguridad para la oposición política, para los líderes sociales y para los excombatientes. Y eso es algo en lo que el Estado no está cumpliendo y pone en riesgo la implementación de todo el acuerdo. Entonces, en términos de corto plazo, se entregaron las armas, se monitoreó, verificó todo el protocolo de seguimiento de entrega de armas, de desmovilización y de reincorporación, se tiene el censo de todos los excombatientes, se tiene el censo y la presencia concentrada de los excombatientes, y todos los protocolos internacionales dieron cuenta de que el proceso fue exitoso. En corto plazo, este asunto de fin del conflicto va bien. Asuntos críticos, justicia especial para la paz y garantías de seguridad, además de reincorporación política y reincorporación económica de los excombatientes. En términos de medio y largo plazo, no estamos tan bien, pero tampoco estamos tan mal. Crítico en términos de medio plazo, el asunto de participación política, que es sobre el que vamos a hablar. Allí hay, en objetivos de corto plazo hay 85 disposiciones, de las cuales la mayoría tiene un avance completo o intermedio. Mientras que en los objetivos de mediano plazo, participación política, reincorporación sociopolítica de las FARC, tenemos menos avance. En reincorporación sociopolítica tenemos 118 disposiciones. Eso tiene que ver con menores de edad, reincorporación política, reincorporación económica. La reincorporación de menores de edad en las disposiciones específicas tiene un cumplimiento completo del 67%. Vamos bien. Mientras que en materia política y económica no superamos el 40% de cumplimiento de las disposiciones. Y en mecanismos de participación hay 80 disposiciones específicas de profundización de la participación ciudadana y política. Hay un conjunto de 80 disposiciones específicas y 67 de esas 80 disposiciones están inactivas. Es decir, no se ha adelantado ninguna acción normativa
ni administrativa para garantizar esas disposiciones específicas de participación política del medio plazo. Y finalmente, en el largo plazo, hay alarmas muy importantes. Los objetivos de largo plazo tienen que ver sobre todo con atacar la raíz estructural número 1, que es el asunto de tierras. Y el acuerdo de paz logrado entre estos dos actores dice que es una paz con enfoque territorial. Es decir, que se tienen que dar las garantías en los territorios para que la paz sea estable y sea duradera. Es decir, que tenemos que tomar decisiones administrativas y normativas para garantizar que eso se vaya en cascada hasta los territorios. Y sobre las disposiciones de tierra, por ejemplo, hay 23 disposiciones específicas: el fondo de tierras, el catastro, normalizar o regularizar la propiedad campesina sobre los territorios o la propiedad de las comunidades étnicas. 23 disposiciones y solo hemos cumplido 12. Es decir, que ese tema de largo plazo, que es el asunto de tierras, desarrollo, programas de desarrollo con enfoque territorial, el asunto del Programa Nacional de Sustitución y Conversión de los Cultivos Ilícitos, es el que está más enredado en términos de implementación del acuerdo. Vamos bien en corto plazo: finalizar la confrontación armada, normalizar a los actores armados, reincorporarlos a la vida civil. Vamos más o menos en disposiciones de mediano plazo, vamos mal en participación política, la operacionalización de esas disposiciones, y vamos muy mal en la implementación de las disposiciones específicas que tienen que ver con el asunto de la tierra en el país. Hasta aquí entonces este pequeño balance sobre conflicto, antecedentes de negociación, la negociación actual, la agenda, la referendación y la implementación. Y ya paso la palabra para que luego podamos retomar esto en el diálogo común. Muchas gracias. Sí, vamos a darle paso entonces a Amílcar para que hablemos de la justicia transicional, justamente uno de los puntos que ya Angie nos explicó. Nos extendimos un poquito más, pero era importante tener ese contexto porque si no, luego, sí, entender la historia de Colombia en 15 minutos es muy difícil, y la de este conflicto particularmente. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y sí, me gustaría seguir escuchando a Angie con esta capacidad. Sobre todo porque mi intervención no está tan rítmicamente pautada por las cosas como sucedieron y con tanto equilibrio. Me voy a concentrar en subrayar dos aspectos para que después se retomen las cosas, porque a veces con algunos conceptos se vuelven a mirar los mismos procesos de otra manera, y más ya como desde una mirada más latinoamericanista en general, para después volver sobre el caso específico, y sobre el caso específico de lo que me interesa a mí, que es la cuestión más de la juridicidad de un Estado, o de lo que se está poniendo en juego en el caso tan complejo. Pero cuando uno dice complejo, no porque no pueda ser explicado. Justamente Angie muestra que cuando uno abre, hay cosas que son gráficamente posibles de ser pedagógicamente explicadas para alguien que no está muy empapado. Digo, la cuestión de los acuerdos no fue el primer acuerdo. Acá hay una sucesión, ¿no?, de acuerdos. Este en particular tiene esta estructura de pautas previas, de objetivos que se logran, y de un conjunto de 500 puntos, o pueden ser separables de diferentes formas. Lo cierto es que hubo un acuerdo, ¿no es cierto? Ahora bien, este acuerdo, una cosa que no se señaló allí, es que se hizo una hoja de ruta también para que el Congreso votara de alguna forma esas disposiciones, ¿no?, que estaban pautadas en los acuerdos. Es decir, que había un poder del Estado que debía de alguna forma normativizar sobre este proceso y darle un determinado empuje al propio proceso. Eso ya por fuera del acuerdo en sí, digo, había un medio para lograr ese fin. Y ese medio, y ahí me voy a detener un poco, porque si uno ve el ritmo de aprobación, ¿no?, de las disposiciones para
llegar sustantivamente a lo que está pautado, hoy en día efectivamente estamos casi en un 50% haciendo las distinciones entre distintas áreas de lo pautado, y de lo que sí se ha logrado tampoco se ha avanzado bastante. Es decir, la fotografía de los acuerdos de hoy no es la mejor, ¿no? Más allá de que sobre el descenso efectivo de la violencia política en Colombia sí son visibles los datos a la baja. Digo, si uno ve el ritmo de desarrollo dentro del Congreso, como competencia del Congreso, hay un ritmo de aprobación de medidas, ¿no? Vinculadas a los acuerdos hasta agosto, más o menos, julio, agosto, septiembre. La votación por la Jurisdicción Especial de la Paz fue hace poquito en el Senado, incluso va a remitirse a la Corte, a ver si hay alguna objeción en ese sentido. Pero digo, hay un ritmo de trabajo hasta un punto en el que el Parlamento empieza a mirar los acuerdos, ¿no? Por los propios cambios políticos dentro de la coalición gubernamental, empieza a tomar cierta distancia, ¿no? Por lo menos algunos diputados y senadores del oficialismo, y entonces se detiene el ritmo que tenía o que se podía ver de las disposiciones que debía aprobar el Parlamento. Entonces, punto 1, en este entramado complejo de juridicidad existente, transitoria y futura, ¿no? Porque el acuerdo es algo complejo, el rol del Parlamento, ¿no? El rol de lo estrictamente político para Colombia ha dejado, por lo menos al ritmo de desarrollo de la aprobación de esas medidas que eran necesarias, un poco las cosas en veremos. ¿Qué recursos tenía el propio Parlamento? Tenía una disposición delegada por los acuerdos, podía hacerlo en fast track, es decir, tenía ciertas cuestiones de labor parlamentaria, disposiciones exclusivas para llevar adelante los acuerdos en términos normativos hasta ayer. Hasta ayer. Y pasado hasta ayer no se hicieron las cosas que se tenían que hacer, pero digo, aún teniendo el Parlamento un as en la manga para disposiciones de ese tipo, no logró hacer los objetivos o todos, está bien. Encima, y aquí interviene, digo, más allá de la labor parlamentaria, que estaba facultada, hubo descensos en el ritmo de aprobación propio del mundo del sistema político y de los colores de los partidos políticos, la coalición gubernamental, y del propio Santos en sus manejos, que hasta la aprobación de la Jurisdicción Especial de la Paz hubo como una negociación, lo dijeron públicamente los actores, pensando en la campaña, ¿no? Si no, posiblemente esa JEP hubiera salido peor, ¿no? Si no hubiera habido estos manejos ya espurios de votación dentro de la Cámara. Pero, digo, eso en cuanto al Parlamento. Quien también se mete en todo esto es la Corte Suprema, cuando abre precisamente con un fallo que los acuerdos y sobre todo las disposiciones políticas, ¿no? Que tiene que ver con la reforma política, puede volver a discutirse, ¿no? Algunas cuestiones. En ese sentido, la participación, ¿no? de la FARC en política, ¿no? Fue de alguna manera, no porque estuviera mal, no estoy en contra del fallo de la Corte de que eso tiene que especificar, tiene que ser bien específico el cuándo, en qué momento, ¿no? de la reincorporación de la participación. Digo, ahí también el Poder Judicial entra de alguna manera a dilatar los procesos de la labor parlamentaria para
llevar adelante estas cuestiones. Digo, ahí el Poder Judicial de alguna forma también afecta. Y después está el Poder Ejecutivo propiamente, que es el que compone un poco los tiempos de la política en Colombia. Ahora paso al otro elemento, pero quería terminar esta reflexión sobre el sistema político afectando los acuerdos. Y ahí la trayectoria de Santos como presidente, no la voy a calificar, ustedes están con más instrumentos para hacerlo, pero también allí, si bien la figura de Santos medida en términos electorales, si uno ve los registros, cada vez que hay elecciones, Santos sube en su popularidad. Vos hablabas de que la popularidad de Santos está siempre a la, ¿no? Salió de ese acuerdo con popularidad a la baja, eso, ¿no? Bueno, la popularidad de Santos siempre va a la baja, salvo en determinados momentos en que oscila y sube por elecciones. En los momentos electorales él sube, de hecho fue reelegido, ¿cierto? Pero, bueno, esta oscilación de Santos no termina nunca de recuperarse. Es decir, algo pasó con la capacidad de Santos como administrador, como gestor, ¿no? Como hombre que fue a un plebiscito, que no logró cuadrar, como se dice, los elementos políticos de forma tal que el plebiscito propiamente se le fue de las manos. Hay una virtud política de Santos, ¿no? Que no se demostró como tal en momentos electorales, que es cuando él progresa más como candidato, o por lo menos en lo que propone, ¿no? Abre un poco eso y ustedes tendrán por qué el plebiscito salió de esa forma, ¿no? Yo solo pongo la pincelada de que ahí pareció una incapacidad de Santos que no se demostró en otras elecciones, ¿no? Pero yo creo que ahí, porque también si uno mira el 62% de abstención, el abstencionismo no venía con esos guarismos, ¿no? Es decir, el abstencionismo no estaba tan alto, ¿no? Como lo que se demostró el año pasado. Y en general, en otras elecciones no obligatorias, no venía mostrando estos niveles. Es decir, pasó algo con el propio plebiscito, ¿no? Que tiene que ser mirado con más, ¿no? Porque no respondía incluso a los valores electorales colombianos, ¿no? Ahí hubo algo y yo me atrevería solo a marcar una apuesta fuerte por parte de algunos sectores para que las cosas salieran de esa forma, ¿no? Cuando digo fuerte, ahí vos mencionabas los evangélicos, pero uno puede decir todo un aparato mediático que se dispuso de alguna forma para neutralizar esta cuestión clientelística, ¿no? No entendida en lo argentino, entendida en los términos colombianos de la política, la construcción del voto, ¿no? La construcción de un día electoral, ¿no? Digo, ahí había una gran intención, ¿no? Que escapa más allá de la propia figura de Uribe, me parece, ¿no? Ahí hubo un día electoral, ¿no? Cuyo vector fue mucho más fuerte que la capacidad que fue perdiendo Santos para neutralizar eso en términos más políticos. Y entonces tenemos un poder ejecutivo que fue perdiendo la fuerza organizadora del escenario, ¿no? Un poder legislativo que se fue diluyendo como respaldo, precisamente, y una Corte Suprema, un poder judicial que de alguna manera no le cabía a otra situación, era lógico que así sucediera, ¿no? Digo, en el punto específico, por ejemplo, ¿no? De la justicia transicional, ¿no? Definir precisamente, bueno, qué estatus va a tener esto respecto de la justicia ordinaria, ¿no? Esto sucede en otros casos, seguramente ustedes lo tienen visto, cuando hay complejidades de superposición
¿no? de tipos de justicia. Sobre la cuestión de la justicia especial, que a mí me parece muy interesante que eso, y promover una discusión sobre eso, ¿no? Porque es propia del ámbito, está bien, del derecho penal, pero podría extenderse también para otras formas de resolución de los dramas latinoamericanos, de los dramas de violencia política latinoamericana. Hay una discusión propia de la normatividad del derecho, de una de las ramas del derecho, que podría servir, ¿no? Confío bastante, es toda una opción asumir esta circunstancia, es una mirada sobre la justicia que involucra las cuestiones de las temporalidades políticas, no solo el sistema normativo, sino también qué se hace con determinadas coyunturas histórico-políticas. Bueno, digo, sobre ese tipo de justicia, ¿no? Y cuándo va a haber revisión de fallos dentro de esa justicia, quiénes van a ser las autoridades, qué tipo de estructura normativa va a tener esa justicia especial para la paz, que digo, insisto, se ha votado hace 2 o 3 días o un poco más, no sé, el martes. Sobre esa justicia, me parece que va a ser muy importante, y esto tiene que ver con la justicia transicional, va a ser muy, muy importante que se coloquen los reparos, ¿no? Y los respaldos necesarios, para que ese sea, ¿no? Porque en los acuerdos, vos mencionaste bien las distinciones, ¿no? Ya, solo un breve paréntesis, ya hay miembros de la FARC que dejaron su lugar y en principio, por lo menos son los rumores que trascienden los medios, ¿no? Disconformes con los elementos dispuestos para su reinserción económica, de alguna manera se han desacoplado de formar parte, ¿no? Y ya son varios, ¿no? Por lo menos los rumores que hablan de no cumplidos de los elementos de reinserción económico-social en determinados distritos. Entonces, bueno, hay un descumplimiento general y hay un resquebrajamiento de toda la unidad que supone la FARC también, hay que decirlo, ¿no? Por eso es muy sensible que se siga la hoja de ruta y se siga la hoja de ruta tal como estaba acordada, y por eso las distorsiones parlamentarias, las distorsiones judiciales y las distorsiones políticas afectan mucho este trazado que tan importante, como mencionaba Ángel, fue para la historia de los acuerdos en Colombia. Voy de vuelta sobre el tema de la justicia, porque me parece, no habiéndose aprobado una reforma política integral, que era uno de los puntos es sobre reforma política y participación política, ¿no? Queda muy desguarecido ese capítulo, al no haber sido aprobado, queda desguarecido en términos también simbólicos, al no haber sido aprobado hasta ayer, ¿no? Digo, mantener, ¿no? Por lo menos desde el ámbito de la justicia especial para la paz, que eso se mantenga, que no se termine de distorsionar, me parece el núcleo sobre el cual se puede seguir conversando de la solidez de estos acuerdos de paz. Entonces creo que ahí debería estar focalizado, ¿no? Todos los esfuerzos para que también eso, porque viene la campaña electoral y están todos preocupados, lógicamente preocupados por cómo va a ser las elecciones legislativas de marzo, presidenciales de mayo, pero quería solo mencionar esto, que la cuestión de cómo se pueda consolidar, ¿no? esa forma de justicia me parece clave para que los acuerdos en general se sigan respetando, o por lo menos se siga avanzando en ese plano, y porque ahí está el núcleo de lo que puede ser una reversión
del proceso histórico y de las circunstancias en cómo está puesta la democracia en Colombia, ¿no? Digo, va a ser un caso curioso porque no sucede en otros países, ¿no? En otros países hubo una parlamentarización de la política que llevó al golpe. Acá hubo una parlamentarización que distorsionó los acuerdos, ¿no? En otros países hay una circunstancia de judicialización, ¿no? Que también ha distorsionado. Bueno, lo que a mí me parece que aquí se va a dar una circunstancia en la cual, si se garantiza eso, tiene viabilidad, ¿no es cierto? Pensar en... Ahora, si no se garantiza ese piso mínimo, ¿no? de jurisdicción especial para la paz, va a estar muy complejo la democracia en Colombia de vuelta, como lo ha estado durante varias décadas. Alerto sobre ese punto porque y quizás siendo menos optimista que vos, Angie, respecto de cómo se ha venido desarrollando hasta aquí la cuestión. Muchas gracias, Amílcar. Entonces vamos a pasar al último tema de la tarde, que es el tema de la planificación territorial. En el acuerdo se conocen como PDT estos sectores, programas de desarrollo con enfoque territorial, y Héctor nos va a hablar de la participación ciudadana y el tema de participación en la planificación. Bueno, nuestro contacto con Bogotá y con Colombia lleva varios años. Nosotros en el programa de planificación participativa de Unión Asociada estamos colaborando con una universidad que es Uniminuto en el desarrollo de una especialización en gestión asociada, y como consecuencia de eso instruyendo y entrenando a docentes, alumnos y vecinos en los métodos nuestros en 2 proyectos de escala urbana. Pero al actuar en esa planificación participativa en escala urbana, fuimos conociendo las normas propias, ¿no?, de la planificación participativa, como se denomina en Colombia, y mezclándonos con la realidad colombiana, con las dificultades y beneficios que tiene esos mecanismos que se aplican ahí. Y ahora que la escucho a ella, creo que empezamos a ir en el momento que empezaron las relaciones esas todavía secretas, ¿no?, porque fue en el 11 por ahí, y bueno, así que de hecho estuvimos yendo y actuando en esto en momentos en que se desarrollaba todo el proceso del acuerdo de paz. Lo que sucedió el año pasado es que viajamos por una situación determinada de ese proyecto, pero al mismo tiempo la Universidad Santo Tomás, que es donde está Angie, nos invita en paralelo a esa visita que fuésemos a presentar en una conferencia inaugural en un seminario que se llamaba Desarrollo Territorial y Paz, alguna cosa así, que además se hacía en la semana de la firma del acuerdo. El acuerdo se firmó antes del seminario, el seminario se desarrolló durante toda esa semana, el domingo fueron las elecciones. Con decirle que ella me convidó para que fuera a una plaza a festejar, yo estuve esperando largo, no vino nadie hasta que me enteré de que estaba a la elección, pero había expectativas y había una fuerte movilización. Entonces, para mí en particular fue un aprendizaje así intensísimo, porque el acuerdo se firmó en Cartagena y yo estaba en Bogotá, después se discutió en ese seminario y después vino la elección. En el seminario yo tuve que mezclar lo que iba a decir sobre democracia, participación y qué sé yo, con el hecho de que eso estaba sucediendo en Colombia, y me atreví a decirlo, y colombianos, piensen cómo van a hacer esto, porque ahora van a tener que planificar los territorios más democráticamente, los límites de la ley, qué sé yo, en fin. Y después que yo habló Freddy, no me acuerdo, Valdés, presidente del Consejo Nacional de Planeación, que dijo que había que renovar la ley, montones de cosas de ese tipo, y después terminamos ahí charlando y quedando que íbamos a seguir conversando, etc. Así que ahí en ese seminario empezó todo. Este año volvimos allá a ayudar de nuevo a la Uniminuto en un segundo proyecto, y con Angie recorremos, organizan reuniones con partidos políticos, y yo me reuní de nuevo con la gente del Consejo Nacional de Planeación. Les cuento todo esto para que vean cómo fuimos llegando, y inclusive gente que en alguna de esas reuniones que yo estuve dando charlas en bares, no sé, en lugares donde se reunían, todos me escuchaban nada más, porque todos se preguntan y lo que yo les daba era una noticia de cómo se podían hacer las cosas, pero no se discutía, era
simplemente hacerles conocer nuestra forma de planificar, que para que no la saben es una forma de planificar que la planificación se hace en conjunto entre los técnicos, el gobierno, las universidades y la gente. No es que alguien prepara un proyecto y después lo lleva a discusión, o que lo presenta, o que lo consulta, sino que intercambio de saberes, reconocimiento de la multiculturalidad, asociativismo, planificación y gestión asociada, toma de decisiones en conjunto, ¿sí? Para simplificar cuál es la concepción nuestra. Entonces yo les decía todo eso, le digo, miren muchachos, en este momento se tienen que reconciliarse, tienen que trabajar juntos. Si no trabajan juntos los planes que van a hacer, va a haber más conflicto. Si el plan te lo hace en una oficina técnica y después lo va a desarrollar ahí, la gente va a decir, ah, no, esto no es el acuerdo, a mí nadie me preguntó nada. Los ex-guerrilleros van a decir, no, la cosa, en fin. Yo les dije, va a haber más conflicto después que antes, que ahora que están resolviendo el conflicto. Bien, como consecuencia de eso, hubo después, 2 meses ahora, fue hace 1 mes y medio atrás, un congreso de este Consejo Nacional de Planeación, y ahí también estuvimos y pudimos exponer. En ese Consejo Nacional de Planeación había más o menos 800 consejeros de planeación territorial. ¿Quiénes son los consejeros de planeación territorial? Son gente del común de la gente, de los pueblos, de los municipios, que integran los llamados consejos, que esos consejos se integran creo que con 16 representantes de la sociedad civil, uno de mujeres, de afrodescendientes, de indígenas, de otras sexualidades, en fin, de todos los sectores que hay en la sociedad civil, hay uno de cada uno de ellos ahí formando esos consejos. Entonces, era gente del común que estaba ahí. El Consejo de Planeación en Colombia es el de la sociedad civil, y después está la Dirección Nacional de Planeación, que es la oficina gubernamental, pero las dos forman parte de la estructura de gobierno. No es que la sociedad civil se reúne porque sí, sino porque según la ley tiene que conformarse así. Eso por un lado. Por otro lado, esa semana que yo estuve allá y conocí el decreto, conocí el acuerdo y lo empecé a leer, yo dije, bueno, pero acá hay cosas que son importantísimas. Si esto va a suceder en Colombia algún día, la democracia colombiana se va a cambiar de cuajo. Yo les voy a leer cosas que dice, el tratado tiene como 400 páginas, ¿no? Pero es un documento de política pública. Para mí es un documento de política pública que ordena todo lo que hay que hacer en el tiempo, en el corto, en el medio, en el largo plazo. Es gigantesco ese documento. Difícil de abordar. Yo busqué los títulos que me interesaban. Bueno, ahí están los 6 puntos. El primero es, como ella lo dijo, reforma rural integral. Lógico. Si va a entregar las armas, si no va a guerrear más, lo principal es si sigue pendiente el origen de la lucha, entonces eso hay que instalarlo. Y el segundo es participación política. Los demás son todos esos ahí de víctimas, juicios, etcétera, que son de otro orden. Pero en términos de política pública a desarrollar futuro, son esos dos. Los otros son para arreglar quién fue víctima, quién hay que compensar, quién hay que juzgar, qué es lo que se puede producir, si no hay drogas, que no se produzcan drogas ilegales, etc. Pero esto es lo único que tiene que ver con el desarrollo. Dice, la renovación, el acuerdo dice que a través de programas de desarrollo con enfoque territorial, estoy leyendo lo que dice el acuerdo, como instrumentos de reconciliación en el que todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz. Fíjense, dice, todos los actores trabajan. Yo dije, si lo escribo yo no me sale mejor, ¿no? Bien. Después dice que entre los principios que sustentan el punto 1 del acuerdo final está el de participación, que indica que la planeación, la ejecución y el seguimiento de los planes y programas se adelantarán con la activa y expresiva participación de las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso dice el acuerdo. O sea que el acuerdo saca un compromiso violentísimo por el cual el Estado y todo el mundo tienen que asegurar la participación de todos los actores, inclusive de la comunidad, en la elaboración, no en la revisión de los planes ni nada, sino en la elaboración de los planes. Después dice que de conformidad con el punto 1 del acuerdo final, leo rápido cositas significativas, que es extensísimo. El desarrollo de una economía campesina y familiar, cooperativa, mutual, comunal, microempresarial y asociativa solidaria y de formas propias de producción de los pueblos, comunidades y grupos étnicos mediante el acceso integral a la tierra, etcétera, etcétera. El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo a las mujeres rurales, implementando inversiones públicas progresistas concertadas con las comunidades, etc. Más adelante, en el punto 1, 2, 3,
para cumplir los objetivos de los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDT, que así lo llaman el acuerdo, es necesario elaborar de manera participativa un plan de acción de transformación regional. Los PDT tienen una vocación participativa y así sigue, ¿no? El tratado varias veces, etcétera, etcétera. Los PDT implican disponer efectivamente de un instrumento para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos y todos los involucrados en el proceso de construcción de la paz en las regiones junto al gobierno nacional y las autoridades públicas construyan planes de acción concretos, etcétera, etcétera. Fíjense que todo el tiempo está diciendo que la elaboración de las decisiones del desarrollo queda todo el mundo, ¿sí? Bien. Y finalmente, esto lo estoy leyendo del decreto 893 que se sancionó este año, será uno de los que se hizo bien, como vos dijiste, que se cumplió, que define los municipios prioritarios. Primero iban a ser 400, después se resolvió que fueran 170 por una cuestión de recursos económicos, pero después de esos 170 seguirían los otros hasta completar los 400, que son los territorios que la FARC devuelve, que son creo el 30% de los territorios de toda Colombia y además de toda la producción agrícola de Colombia, ¿no? Bueno, entonces ahí está la lista de municipios, todo ese tipo de cosas, y voy a otras cositas más que dice. Entonces, esos planes de desarrollo, PDT, que tienen que hacerse con aquella filosofía que dice el acuerdo, que dice el decreto. Cada PDT se instrumentará con un plan de acción para la transformación regional, o sea, las estrategias específicas de cada municipio en un plan de acción que se hará en cada lugar. Construido de manera participativa, amplia y pluralista en las zonas priorizadas. Y ese plan tendrá en cuenta, hay 10, 12 cosas, le voy a leer solo 2. Lineamientos metodológicos que garanticen su construcción participativa, o sea, determina que tiene que haber un método participativo para hacer eso. Y un enfoque territorial que reconozca las características sociohistóricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios, sus habitantes, etcétera, etcétera. Y entonces, la participación, artículo 5, de acuerdo a las particularidades y dinámicas de cada región, se garantizará la participación efectiva, amplia y pluralista de todos los actores del territorio, y así sigue el artículo, ¿no? Y organiza una agencia de renovación del territorio, ART, que va a dirigir la construcción participativa. Esa agencia ya se organizó y alguna cosa mal está haciendo, ahora voy a comentar. Pero como ustedes ven, aquí para estos territorios especiales, que son los 170 municipios, los 400, que son una parte importante de Colombia, se está determinando un mecanismo democrático decisional que va mucho más allá del que dispone la propia República Colombiana en su arsenal actual, que tiene su plan de planificación participativa, pero que es muy formal en el sentido que está el órgano local, que son los vecinos, el órgano comunal, que son los vecinos de la comuna, después vienen los técnicos del municipio, del departamento, después bueno, es como un plan escalonado, como si fuera que yo mando al CONICET en un concurso de proyectos, finalmente allá arriba eligen algunos, pero digamos, no es que se hace en conjunto el proyecto, sino que la gente hace proyectos y después algunos se aprueban y otros no se aprueban. Esa es la verdad, la milanesa de esa ley, ¿no? Entonces, esto va mucho más allá. Quiere decir que la implementación de estos proyectos, que además no se encadenan con todas las demás cosas, no es que primero tiene que estar la justicia transnacional y primero tiene que estar esto y aquello y después viene esto. De acuerdo a lo que uno lee, esto tiene que estar haciéndose. O sea, es tan importante que la justicia tradicional se instale como que la práctica democratizante que el decreto tiene funcione, ¿sí? Es cierto que, bueno, yo cuando leo las cosas que dice la FARC ahora no insisto mucho sobre esto, pero de hecho esto es sustancial, ¿no? De manera que si se aplica este mecanismo, lo que nosotros le transmitimos en el Congreso de Planeación Nacional a estos consejeros, en la conferencia que dimos y después en reuniones que hicimos y hablamos con otros organismos, era lo siguiente: bueno, gente, ustedes ya saben planificar de una cierta manera, se planifica por oficinas tecnocráticas, por grupos de gobierno, con la concepción del plan estratégico de modelo Harvard, todo lo que hay ahí disponible de planificación, que para nosotros es toda planificación incompleta y a veces berreta y manipulada,
todo eso ustedes lo conocen. Si van a hacer los planes solo así, van a tener un montón de problemas en los territorios porque la gente quiere que se ejecute, demandaría que se ejecute lo que dice el acuerdo y no que ustedes hagan los proyectos. Entonces, acá Colombia tiene una situación, por supuesto que la viabilidad de que este proceso se abre parece estar dependiendo de un montón de cosas, como se decía recién, que como están incompletas no se avanza en esto otro, pero en verdad el mecanismo democratizante debería ser puesto como cargo de avanzada, como la práctica social creadora de confianza, porque si esos actores que tuvieron una historia de enfrentamientos, tienen muchas cosas que cobrarse unos a los otros, la reconciliación es difícil, hay víctimas, todo ese tipo de cosas. Tienen que hacer un plan juntos, más bien que se pongan a trabajar, porque si no se ponen a trabajar juntos nunca van a tener un plan, así les digo categóricamente. Y esa agencia que se formó está haciendo un ensayo en una región que se llama Meta, donde lo único que ha inventado es decir, ya sabe hacer los proyectos, ya conocemos cómo se hacen los proyectos de la planificación de los equipos tradicionales, ¿no? Un equipo especializado hace el plan y después lo lleva a una reunión y lo habla con la comunidad acá, ya con los empresarios, qué sé yo. Y entonces ahora hizo una cosa un poco más compleja, una escalera. Entonces primero habla con alguno, después habla con más, ¿no? Como que va haciendo el proyecto y va hablando cada vez con más. Pero no trabaja, no se cumple la tarea en esa lógica de que hay que trabajar en conjunto. Si no se trabaja en conjunto, no va a haber reconciliación, no va a haber intercambio de saberes, no va a haber interculturalidad, no va a haber nada. Los proyectos van a ser hechos por unos técnicos formados en no sé qué universidades o en qué prácticas y no van a ser proyectos que sean significativos para el desarrollo de Colombia. Y además, esta situación de generar el área especial donde esto se va a hacer así, crea una situación diferenciada con el resto de Colombia. Yo he asistido a gente que dice, no, pero ¿por qué se va a hacer eso ahí? Y también no se hace en mi municipio. ¿Ah? Porque yo tengo que seguir con aquella historia de la ley, y la ley no se cambia, qué sé yo. Entonces, como diciendo, son privilegiados esos sectores porque ahí puede haber una participación más amplia que la que hay en mi municipio. Bien, entonces quiere decir que el carácter de foco transformador del proceso democrático interno de Colombia en el proceso decisional que tiene esta área es categórico, porque en la medida que se desarrolle va a permitir una extensión al conjunto de Colombia de ese tipo de prácticas que en la estructura política del gobierno colombiano nunca estuvo, ¿no? Porque digamos hasta ahora la ley sigue siendo la ley esa de 1994, creo que es la 190, una cosa así, sin modificaciones de ningún tipo. Entonces, aquí lo que yo quiero decir es una cosa, democracia participativa es el resultado, no de lo que dicen los parlamentarios, no lo que dice la justicia, no lo que dicen los decisores, ni siquiera lo que diga un teórico de una universidad. Democracia participativa solo va a ser aquella que se practique. Entonces, en la medida en que haya escenario donde eso se practique, va a haber reglas que permitan decir que se está entrando en un sistema de democracia más abierto, más ampliado. En el acuerdo entre la FARC y el gobierno de Colombia hay un componente fuertísimo de democracia participativa. Es el modo de tomar las decisiones de los territorios. Y yo digo para terminar, la política no es lo que dicen los teóricos de la política, ni lo que dicen los políticos. Eso es parte de la construcción de la política. Pero la política estrictamente en sí son las políticas públicas. Es el lugar donde se toma la decisión, donde se deciden a dónde van los recursos, a quién se beneficia, a quién no se beneficia, a qué lugar van las cosas, a dónde va la sociedad, etc. Política misma no es votar en las elecciones. Eso es ya un poco antiguo de la democracia representativa, que bueno, habrá que elegir representantes. Pero una democracia más transformada es una democracia que sea capaz de sumar a la sociedad civil y a otros actores a los procesos decisionales. Y que sea capaz de construir un actor que es el Estado político, de reconocer que tiene que tomar esas decisiones también discutiendo en muchos casos con la sociedad. Entonces,
Democracia ampliada, democracia participativa, será el resultado de una construcción de ese tipo. Y en Colombia esa posibilidad existe, por eso que nosotros estamos insistiendo mucho para que este Consejo Nacional de Planeación y otras organizaciones resuelvan, por lo menos, agregarle a su kit se dice, ¿no?, de herramientas de planificación, la planificación participativa de la gestión asociada o otras equivalentes si hubiera, como un modo de tener una posibilidad más o menos cierta de que eso que el acuerdo estableció pueda transformarse en realidad. Porque me parece que cuando esto se puso aquí fue porque, bueno, yo te doy las armas, viejo, pero vos dejá que yo discuta en libertad. Yo te doy las armas, dejo la guerra, pero dejá que la gente opine, ¿no? Eso es, yo paro la guerra, pero quiero una democracia más ampliada, y eso está aquí. Y me parece que eso está oculto en el debate de lo que se discute ahora, si se discute si los guerrilleros podrían ser diputados o no antes de ser juzgados, cuando el acuerdo es muy categórico, pueden serlo ya, pero digamos, empiezan a dar vuelta con ese asunto, la justicia transaccional no se forma, y entonces mil cosas que se arreglan ahí, que de alguna manera, como ya se dijo, están, digamos, creando confusión en el área, en el asunto, ¿no? Confusión, en portugués se dice confusión área, porque por eso me sale, pero sale como están agregando confusión en el asunto. Pero eso está ocultando lo más importante para mí de lo que el acuerdo tiene. El acuerdo tiene una idea de una democracia más participativa, que resuelva el tema de la tierra, claro, que resuelva el tema de la producción agrícola, que resuelva el tema del campesinado. Va a tener que resolver eso, en parte lo podrá resolver, en parte no, porque habrá una lucha por esa tierra, pero digamos así, lo principal para mí es poner en marcha el mecanismo de democracia ampliada que está en el acuerdo. Si quieren abrimos un poco algunas preguntas. Yo creo que las tres intervenciones tuvieron un montón de elementos que dejan, bueno, a cada quien le va a haber inquietudes, no sé, alguien quiere lanzarse. No, bueno, hay algo en el recorrido de las presentaciones, las tres presentaciones, más allá de esta extraordinaria complejidad que uno lo viene mirando desde lejos y con expectativa, pero digamos, hay algo interesantísimo en este análisis de los tres poderes de la democracia, digamos, el juego que se presentaba recién, digamos, hay algunas fragilidades en el proceso democrático y la confrontación con lo último que planteaba Héctor, como cuál es esta base de construcción de nueva, vamos a llamarlo así provisionalmente, ¿no?, de nueva construcción política que presenta este acuerdo de paz. La pregunta primero es, los otros acuerdos de paz, los 10 y los últimos 2 con la FARC, ¿tuvieron algún planteo de este orden, de nueva construcción política? Para enterarnos, digamos, de si esto es la primera vez que se piensa en estos términos. Por otra parte, corríjanme si lo estoy diciendo mal, toda esta capacidad de poner en juego proceso de planificación participativa viene de la reforma constitucional del 91. O sea, hay, digamos, en la letra una institucionalización que de alguna manera, esta es la pregunta, se materializa por primera vez en Colombia en este acuerdo de paz que tiene una otra voluntad política. Creo que la pregunta va como muy enfocada a ti, pero si quieres... ¿Alguien más? Sí, yo quiero más. Sí, adelante. No, mi consulta es la percepción que ustedes tienen, ¿no? ¿Qué sucede si existe o si en estas elecciones gana un gobierno de derecha o de ultraderecha? La percepción que ustedes tienen, ¿qué va a pasar con Timochenko, con todas las personas que se desmovilizaron? ¿Vuelven a las armas? ¿Tienen una posición política distinta? ¿Cómo ustedes miran? ¿Y de qué manera puede tomar la sociedad civil o las personas, pues todos los que regimos en Colombia, pueden tomar o recibirían
quizá porque si gana un gobierno de derecha va a haber un cambio total a los acuerdos. Entonces, ¿cuál es su percepción? Quisiera, digamos, también enmarcarlo un poco con la mesa del ELN, como cuál ha sido la influencia que tiene la mesa del ELN a esta implementación de los acuerdos y viceversa, cuál es la influencia de la implementación en esa actual mesa de negociación con el ELN. ¿Alguien más? ¿Quieres empezar con el tema de lo que decía Ricardo, de si es la primera vez que se encuentran uno de los acuerdos de paz en Colombia, el tema de la construcción política, de esta nueva construcción política participativa y más democrática, ampliada, como decía ahí? Bien, los dos temas de raíces estructurales del conflicto siempre han estado presentes en las negociaciones, pero solo fue exitosa en términos de concretarla normativamente en el sistema político, en el diseño institucional, en 1991, porque de hecho esta reforma constitucional obedece a una negociación previa con el EPL y con el M-19, el Ejército Popular de Liberación y la guerrilla urbana del M-19, y ese proceso de negociación termina con una asamblea constituyente que de hecho técnicamente es ilegal, o fue ilegal la forma en la que se convocó la asamblea, pero se puso el principio político de necesidad por encima de la restricción jurídica de convocar a la asamblea constituyente, y la Carta Política del 91 es también un acuerdo de paz en términos constitucionales. Y lo que hace este nuevo acuerdo sí es profundizar ese espíritu de democratización que en la Constitución se queda como promesa. Muchas disposiciones constitucionales no han sido operacionalizadas. De hecho, todo el acuerdo de paz que la oposición y la derecha lee como un acuerdo radical de izquierda no es ni tan radical, ni tan revolucionario, ni tan de izquierda, porque realmente lo que hace es obligar al Estado colombiano y a la sociedad colombiana a cumplir muchas disposiciones constitucionales que no se han cumplido. Ejemplo, la Constitución del 91 promete la construcción de un estatuto político estatuto para la oposición política, que puede sonar contradictorio que en una democracia tengamos que tener un estatuto jurídico que regule y garantice el ejercicio de la oposición política, que es esencia del juego democrático, pero la Constitución política está. Y la promesa de ese estatuto de oposición política principal es que no te cueste la vida hacer oposición política. Y eso no se ha cumplido. El estatuto, ya hay varios proyectos organizados, formulados desde la sociedad civil, incluso que fueron contratados por el Ministerio Público para la formulación del articulado de ese estatuto de oposición política, que no ha sido impulsada ni por el legislativo ni por el ejecutivo. Entonces, muchas de las promesas del acuerdo lo que hacen es operacionalizar promesas constitucionales de ese acuerdo que significó la Constitución Política del 91. Y el enfoque de participación, de hecho la participación política en el acuerdo de paz juega en dos sentidos. Uno, hay disposiciones específicas de participación política, y dos, es el enfoque transversal de todos los mecanismos de planificación territorial. Entonces, tanto desarrollo de disposiciones como creación de nuevos mecanismos. Entonces, la participación política en este acuerdo es disposición, ese enfoque es profundización de los mecanismos constitucionales existentes y creación de nuevos mecanismos para operacionalizarlos en la planificación local territorial. Yo creo que sobre eso quisieran agregar algo. sí, yo quería decir algo sobre lo de la tierra, porque creo que vale la pena decir, para responderle a Ricardo, además, que efectivamente desde 1991 también existen disposiciones muy particulares en Colombia que digamos como que responden al tratado que ratificó Colombia, el tratado de la OIT de 1989, por el cual se refrenda, digamos, si se puede decir, en el derecho a la tierra de las minorías étnicas. Y en Colombia la Ley 70 del 93 ratifica este derecho, y desde ahí se empieza a legalizar y a darle, digamos, cumplimiento al tema de la tierra. Lo que pasa es que es un tema que, obviamente, por todo el contexto que hemos venido recorriendo hoy, sigue siendo una temática muy delicada, y que además empezó en zonas particularmente con minorías étnicas,
se hizo, digamos que la base de la ley hace como una simplificación, si se puede decir, como del funcionamiento o de la cultura afrocolombiana con la cultura indígena, y entonces al día de hoy, 26 años después, empezamos a ver casos de minorías étnicas que buscan la regularización de sus tierras en contextos diferentes a los que se consideraban en el 93, y que se ve, ya digamos, la ley se ve corta con respecto a lo que se planteó en ese momento. Se planteaba para territorios rurales, se planteaba con una base muy indígena, aunque se abarcó a los afrocolombianos, y hoy en día tenemos dinámicas urbanas, semiurbanas, tenemos dinámicas de grupos en otras zonas y con otros orígenes culturales, si se puede decir. Y entonces el acuerdo de paz, digamos, también hace como una profundización, como dice Angie, en el tema de la tierra, pero tiene que llegar a muchas otras personas, ya no solamente estamos hablando de afros y de indígenas hace 24 años. Una cosa, pensado en perspectiva, la Constitución justicialista de 1949, la Constitución brasilera de 1988, y estos acuerdos de paz, que me parece muy interesante lo que dice esto. Acá hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Si se pudiera llevar adelante, es realmente por eso es un momento, ahí sí, es constituyente, ¿no? Claro, es constituyente sin un sujeto soberano, usualmente constituyente, que es una asamblea. Bueno, esto fue de otro tipo, la legitimidad. Entonces es medio retorcido todo el proceso. Ahora, ahí hay efectivamente un instrumento que sería extraordinario si se cumpliera. El balance que lleva este año es que no está siendo precisamente, ¿no? Ese es el gran problema. Ahora, eso quedará como la Constitución de 49, la Constitución ciudadana, ¿no? Como un reservorio, ¿no? Como para la cultura política colombiana quedó la del 91, porque siempre, incluso por ejemplo para la cuestión de los partidos políticos, ¿no? Quedó con que fue un momento de afirmación de que había que organizar. Bueno, nada más caótico y deprimente que los partidos políticos colombianos de los 90 para acá, ¿no? Y miren cómo termina, ¿no? Digo, ahí me parece que se dio la oportunidad histórica de unos acuerdos sustancialmente distintos a los anteriores, con un articulado muy progresista, porque no pueden ser clasificados de otra manera en todos los puntos, pero que como que va a quedar eso, como que va a quedar, ¿no? Ese es, digo, y ahí hay que encontrar los instrumentos para que eso no quede precisamente. Y bueno, yo creo que un poco por lo que ¿qué es lo que se ha logrado? Bueno, las jurisdicciones especiales para la paz se lograron, ¿no? Entonces, blindar por lo menos, ¿no? Sí, sí. Porque la dinámica política actual está llevando que eso termine en un papel sin ninguna fuerza rectora. Ese es como analista político, no puedo sino mirar ese panorama. Digo, volviendo a qué es lo que va a quedar, qué es lo que va a quedar, ¿no? Vos preguntabas, ¿van a volver? Bueno, Vargas Lleras dice abiertamente que no tiene ningún interés de que esto siga. Digo, es el principal, ¿no? Vargas Lleras es el... No, si gana presidente de derecha, esto retrocede velozmente, eso seguro. Renunció a la vicepresidencia para lanzar por eso la yo, presidencia. confirmando lo que vos decís, digamos, de la fragilidad de la innovación. Es muy innovador, es muy constituyente, pero al mismo tiempo es frágil, porque depende de una lucha política de otro orden que puede impedir que suceda. Por eso yo insisto en que hay aspectos del acuerdo que deberían ponerse rápidamente en funcionamiento, que es convocar y hacer participar a la gente de sus planes de desarrollo, porque ese sería el elemento movilizador que abriría la posibilidad de una situación transformadora de la política. Si no se vuelve por los métodos tradicionales que digamos los grandes poderes coloniales y capitalistas retoman el mando del asunto, se quedan con los beneficios de la paz, pero se distribuyen
su tierra y sus beneficios más fácilmente. Sí. Por eso yo insisto en ese punto. En un contexto en un contexto en el cual hay 1 millón de jóvenes desempleados, 5, ¿no? No estudian ni trabajan, digo, en un contexto económico en el que el sujeto que podría más entusiasmarse sobre Sí, eso está muy alejado de ser un protagonista, ¿no? Bueno, pero si vos haces los planes, el sujeto ese empieza a ser considerado. Entonces, vos empezás a discutir la juventud del territorio, en qué trabaja, en qué se forma, ¿entendés? O sea, si eso vos no lo pones en la máquina de política pública, sigue siendo un dato fuertísimo. Un dato fuertísimo que tenés 1 millón de chicos que no trabajan. Pero si esos chicos empiezan a discutir en sus pueblos qué harían, este tipo de economía, aquella, cooperativa, lo que sea, empiezan a construirse un futuro, bueno, empiezan a conocer la relación de las cosas, empiezan a transformarse en un actor político del territorio y no simplemente un desempleado. Esa es la percepción que yo tengo. Si yo estuviera allá me jugaría por eso. Sí, yo creo que es la apuesta que está por debajo, pero por ejemplo hoy ya tenemos una urgencia que bloquea el que la sociedad se vuelque a esa experimentación democrática, y es que desde la firma del acuerdo hasta hoy, según las fuentes, porque la cifra varía según la fuente, pero se cuentan 116 líderes sociales asesinados después de la firma del acuerdo. Y ese es uno de los puntos críticos de los objetivos de corto plazo. O sea, los objetivos de corto plazo de finalización del conflicto, seguridad y garantía. Seguridad política, bueno, seguridad física, seguridad política, seguridad económica y garantías para el ejercicio político. Entonces, hay unos objetivos de cortísimo plazo que están marcados con alertas, y eso inmoviliza la vinculación de los actores a poner en marcha esas disposiciones de profundización de la participación y la democracia. Entonces, esa alerta la tenemos allí, hay que ponerla, hay que hacerla visible, y por eso estos espacios también son valiosos para contar esas alertas de cómo está distorsionando el acuerdo tanto el sistema político como el juego de ejercicio de poder del Ejecutivo, y en periodo electoral, por eso también hacía la advertencia, el periodo electoral ha empezado a distorsionar y a disminuir el ritmo de la implementación de disposiciones, porque sigue siendo un acuerdo impopular en grandes sectores del electorado urbano. Y los congresistas ya están jugando, estamos en elecciones, están jugando a ser el congresista candidato que no se mete con ciertos temas para garantizar una votación urbana favorable. Y eso distorsiona mucho más el ejercicio legislativo de la construcción de normas y proyectos de ley política para operacionalizar el acuerdo. Es decir, que sí tenemos un optimismo forzado, pero somos conscientes de que la situación no va bien. Y no va bien porque ya tenemos muertos encima, muchos defendiendo las causas de la tierra y las causas de la participación. Y el mapa de asesinatos de líderes es muy preocupante, porque en la franja del Pacífico colombiano, que son los territorios selváticos de repliegue de las FARC, el vacío de poder está poniendo los corredores de ríos y las selvas, que son estratégicas por geopolítica, tanto para las mineras internacionales, transnacionales, como para el negocio transnacional del narcotráfico, con una presión muy fuerte ahora de los carteles de México. Pues está haciendo que ese vacío de poder esté siendo disputado por capital transnacional, por las redes del narcotráfico y del microtráfico interno, y por los botines electorales de los candidatos. La situación está poniendo el acuerdo a colgar de un hilo muy frágil, y sí necesitamos conversar de esto en América Latina, porque no solo es estratégico para Colombia, sino que lo que suceda en Colombia con esta experimentación democrática y con esta experiencia de transformación para una paz con enfoque territorial, América Latina también se está jugando mucho de sus esperanzas y desesperanzas. Sí es necesario conversar sobre esto y tejer redes y contarnos y apoyarnos y abrazar y respaldar lo poco que va bien, que en términos comparados no va tan fuera del ritmo. A agosto de 2016-17 tenemos más de 3.500 acciones de implementación dentro del sistema. No es poco tampoco, y las disposiciones van andando, y la sociedad civil va presionando, y la observación internacional va presionando también. Entonces la pregunta es si el vaso está
medio lleno o medio vacío, pues queremos decir que está medio lleno, pero somos conscientes de que esto está costando vidas y que el acuerdo está a un hilo colgando por esta dinámica electoral y por los retrasos en el ejercicio del legislativo. ¿Tienes de pronto información para responderle a ella sobre la pregunta con respecto a la mesa con el ELN y la relación ida y vuelta? Sí. Antes la pregunta es si las FARC vuelven a las armas. Sí, mi pregunta es... Ahí te cuento un encuentro que tuvimos en una cafetería universitaria haciendo fila con la bandeja para comprar el almuerzo y algún amigo, pues colega de almuerzo nos golpea y dice, ¿sí vieron quién está al lado? ¿Quién está al lado? Al frente, antes de nosotros con su bandeja estaba uno de los comandantes de las FARC que seguramente estaba en algún evento académico que lo habían invitado allí. Estaban sus escoltas, el señor haciendo la fila y nosotros como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, señor, gracias por permanecer en la mesa de negociación, la universidad está abierta para cuando usted quiera conversar con nosotros, ¿qué le gustaría que hiciéramos por el esfuerzo de la negociación? Nos dijo una sola cosa. Si ese encuentro hubiera sido en los 80s, en los 90s, y le preguntáramos, ¿qué quiere que hagamos por usted? No, la lucha de clases, compañeros, tal. Nos dijo una sola cosa, ayúdennos a que no nos maten. Y ese fue un almuerzo muy triste para todos nosotros. Esperábamos una respuesta más política, digamos, pero es la respuesta de la reproducción de la vida física de estos sujetos que están temiendo también porque los matan. Es porque hay un estigma, que todas terminaron mal, ¿no? Y van a volver a las armas, no tienen condiciones. O sea, la entrega de armas y el protocolo de verificación de Naciones Unidas es en realidad confiable. Y ellos ya lo han dicho, no volvemos a las armas, no tienen condiciones logísticas para volver. Las tropas ya están, no tienen condiciones que el fenómeno humanitario, tenemos un drama humanitario en los campamentos, en la concentración de las FARC, y es el fenómeno, no sé si han escuchado, del baby boom. Tan cambiaron su mentalidad las tropas de las FARC, que ahora tenemos a las mujeres de las FARC, que son el 42% de la tropa, con bebés en campamentos en selva. Estos muchachos ya no están en la lógica de la guerra, no están en la lógica de la guerra que tuvieron un signo de esperanza, y es que están llenos de muchachitos naciendo en las selvas. Estamos recogiendo pañales en las ciudades, llevando pañales a una selva, no hay forma de controlar incluso el manejo de este material biológico en la selva. O sea, realmente pero hay otra cosa por la que no volverían a las armas, permitime. Las condiciones histórico-políticas no son las mismas que hace 60 años. Es decir, no hay, ¿entendés? O sea, bueno, para algunos, porque para otros, desde la concepción y la mirada política, es la misma que hace 60 años. Esta amenaza que la derecha vuelva. Estamos hablando de... Algunos pudieron producir el proceso de transformación y otros pareciera, pues uno lo pregunta desde la ignorancia absoluta, pareciera que no, hay una persistencia de algunos factores estructurales, de la tierra obviamente. Claro, pero la vía armada es una vía agotada. ¿Qué ha sucedido con muchos chicos excombatientes de la guerrilla que efectivamente han desertado de los campamentos? Muy pocos lo han hecho para integrarse a otros actores armados, paramilitares, narcotráfico, porque les están ofreciendo la promesa del gobierno que no se ha hecho efectiva, era de 800.000 pesos mensuales. Como la mano de obra desocupada. Claro, la mano de obra desocupada, para el otro lado. Claro, los chicos guerrilleros, o sea, realmente los paramilitares de la guerrilla han sido bolsas de empleo que el país no tuvo para con ellos. Con los chicos guerrilleros y con los chicos paramilitares lo que el país tiene es una deuda social impresionante, no tuvieron otras opciones de empleo y son bolsas de empleo. Por supuesto, son jóvenes, la mayoría si lo ofrecen como una solución, es lo único que saben hacer. Hay muchos chicos que se han ido a trabajar, cambiaron de empleador por razones económicas y no son la mayoría. El Estado ya tiene toda la información personal de todos los excombatientes. Ya hay información sobre sus rutas, ya hay información sobre sus campamentos, es decir, ya la situación tanto en materia estratégica como de acceso a armas, como de motivación personal, no están dadas ni las condiciones subjetivas ni las condiciones pero además si estuvieron objetivas. haciendo el acuerdo era porque querían parar, tenían razones estratégicas para parar la lucha armada. Entonces, por ahora lo que nos dice
la situación, el análisis de condiciones y los diálogos con ellos es que no hay ningún interés en volver a las armas y no como proyecto armado político, algo tan fuerte como fue la guerrilla más grande de América Latina y la histórica en términos temporales como las FARC. Es decir, ¿van a volver a estudiar, a existir como actor armado? No. Hay un bloque, bueno, y hay un par de bloques que siguen armados, que son disidencias porque están relacionadas abiertamente con el fenómeno del narcotráfico y decidieron no ser parte de la negociación y se deslindaron de las FARC. Son ahora bloques del narcotráfico que están siendo perseguidos, como persigue el Estado a los actores del narcotráfico con poca efectividad y eficiencia. Respecto a ¿qué pasa entonces con cambio presidencial? También lo sabemos. Cambio presidencial no favorable a proceso de paz implica revertir decisiones y bloquear la implementación de decisiones tomadas. Y sabemos qué es lo que nos jugamos en el 2018, que la elección presidencial y la elección de Congreso va a ser determinante o para continuar con la implementación o para revertirla y bloquear lo que haya de aquí en adelante, y el país es consciente de esto. Pero ya tenemos un precedente preocupante que es justamente los resultados del plebiscito de 2 de octubre, que fue entre otras cosas un capricho de medir opinión y entraron en la lógica de juego del expresidente Uribe, que tentó aprobar en las urnas la aceptabilidad política del acuerdo. Y las partes decidieron un poco entrar en ese juego de vamos a aprobar en las urnas que el proceso sí es acogido por la opinión. Hay una cosita. Por eso la importancia de la UNASUR y de toda Latinoamérica para que apoyen todo este proceso y lo miren como ejemplo. Si sabemos que Brasil, Argentina, Chile tienen sus problemas particulares, pero todo lo que sucede en Colombia va a ser una manifestación de Latinoamérica. Entonces la importancia que tiene que estos acuerdos se ejecuten y que se siga con un proceso va a ser un ejemplo para toda Latinoamérica, un ejemplo para el mundo y un ejemplo realmente para la sociedad civil. Por eso estos ejercicios sí son muy buenos, porque uno se da cuenta que bueno, Argentina está preocupada por esto, trae académicos, trae muchas gentes que están tratando de que los procesos se den de mejor manera. Por esa razón yo lo planteaba, ¿sí? Porque más que todo hay que buscarse como unas alianzas de todo lo que es UNASUR para que apoyen todo este proceso, no para que sean unas personas, unos países que lo miren nomás, de rojo. Que se arreglen, que sí, es una cosa de eso. Sino que realmente ellos comparto con vos que es un problema, el éxito de eso es una cuestión latinoamericana, sudamericana fundamental. ¿Entendés? Todos los países deberían tener esa concepción que vos tenés, estar preocupados y contribuir a que UNASUR y todos que eso tenga éxito. Pero el punto es que, digamos, todos esos procesos de articulación regional están en manos de representación de gobiernos, que a su vez son gobiernos que, legitimados, algunos más, otros menos, en procesos democráticos representativos. Y esos procesos democráticos representativos encuentran legitimidades constitucionales. O sea, entonces, es muy interesante el planteo de todos los planteos simultáneos que hay aquí, porque hay un planteo desde la visión constitucional, ¿no? O sea, esa capacidad de instalar transformaciones como la del 48, como la Constitución Ciudadana, e incluso uno de los teóricos que probablemente aquí estemos de acuerdo, unos cuantos en sus planteos, como Boaventura, o sea, plantea como que los procesos de ampliación democrática requieren nuevas institucionalidades. Bien, claro, pero ¿qué pasó con las nuevas institucionalidades? Los procesos políticos las licúan. O sea, pero ¿cuáles son ¿por qué las acciones constitucionales quedan cortas, digamos, y no producen prácticas instituyentes? O sea, ¿dónde están las voluntades políticas y cuáles son las voluntades políticas? Porque las constituciones supeditadas al modelo representativo no construyen escenarios de ampliación democrática, sino que construyen un escenario de
esa disputa de los tres poderes clásicos y cómo se ejerce el gobierno de la democracia, la disputa de poderes, que todos, por distintas razones, pueden debilitar procesos instituyentes como que podría sostener las capacidades transformadoras del proceso de paz. Entonces, yo vuelvo a insistir, porque aparte de donde, bueno, con Héctor estamos pensando de los mismos lugares, o sea, que esas capacidades instituyentes, el desafío es producirlas a través de la producción colectiva de políticas públicas, de la apropiación de la esfera pública, que la esfera pública sea la construcción de escenarios. Por supuesto, no se puede decir más allá de lo constitucional, porque estamos en problemas si nos ponemos más allá de lo constitucional, pero nosotros tenemos un ejemplo patético, aquí mismo, donde estamos sentados en la Ciudad de Buenos Aires. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es lo más progresista que hay en todo el planeta. ¿Y en manos de quién está la aplicación de políticas públicas? De los tipos más retrógrados de todo el planeta. Entonces esa Constitución ha sido vaciada de contenido permanentemente. Y entonces, los procesos de transformación con capacidades políticas, ¿cuáles son los problemas que han tenido en Latinoamérica? Haciendo una generalización, disculpen, por los tiempos, digamos. O sea, que son la construcción de lo que se quiere en los términos más clásicos, es el sujeto político. No podemos construir sujeto político. Las revoluciones fracasaron, los procesos constituyentes fracasaron. Entonces, ¿no será que nos estamos equivocando? Y que lo que no es que lo que hay que construir es el sujeto, sino el sitio donde de alguna manera y en algún momento algunos sujetos puedan articularse. ¿Se entiende lo que digo? Y ese es el sitio que extraordinariamente el Tratado de Paz enfoca en su concepción participativa, y que sería el lugar donde se podría realmente pelear la institucionalidad real, digamos, y poder traspasar esas limitaciones del sistema político, porque el sistema político está limitado por sí mismo. Entonces, ¿se podrá o no se podrá? Me parece que el gran ensayo, más que a nivel, por supuesto, si hubiera un apoyo sudamericano o regional o internacional, pero tenemos que tener cuidado con esas prácticas, porque esas prácticas obviamente primero van a sostener legitimidades que, digamos, van a ir y le van a decir: Temer, está todo bien con vos, ¿viste? No, pará, tenemos algunos problemitas de legitimidad con lo que está pasando. Y aquí también, y ahora, digamos, el proceso más avanzado, que es en este sentido, el de Bolivia, tiene, en términos de sus propios gestores, dificultades para construir la continuidad. Entonces, ¿dónde está? Porque parece que en estos momentos, o sea, no vamos a construir el sujeto político, pero sí podemos, todas estas herramientas están para construir el espacio donde podría aparecer ese sujeto político, y veremos qué pasa. Sería extraordinario que, la verdad que la experiencia colombiana, y ahora con el relato que nos han hecho, algunos se le amplía más la mirada, pudiera sostener, así que veamos qué podemos hacer, cómo seguimos. Sí, estamos ya como para terminar, creo que necesitamos la sí, vamos a dar la respuesta a la ELN, tú haces tu consideración y cerramos. Lamentablemente no hay buenas noticias que contar sobre el proceso del ELN y su articulación con la negociación, porque son dos guerrillas con comprensiones distintas, incluso la mirada de tiempo es distintísima. El ELN ya dijo: bueno, haremos un proceso de consulta y diálogo ciudadano amplio, abierto, para definir agenda, metodología y objetivos, hasta cuando consideremos que se hayan hablado todos los temas. Es decir, no hay plazo de negociación diferente al proceso anterior, ni hay agenda cerrada de negociación diferente al proceso anterior. Así que tanto en las lógicas como en la forma de administrar el proceso está siendo distinta. Lo que esperaríamos es que el proceso de diálogo con el ELN en Quito ayudara a fortalecer la implementación de lo ya logrado con las FARC, pero no está siendo así, lastimosamente. Y quería hacer una propaganda especial también a este proceso de negociación y a su documento final, y es que el análisis comparado ha resaltado un asunto, algo considerado como innovación en materia de procesos de paz en el mundo, es el capítulo específico de género y el enfoque de género transversal a toda la negociación y el acuerdo. Y eso es algo que también vale la pena poner en el escenario público, porque eso es la innovación propia de este proceso
en Colombia, logrado por presión de las organizaciones de mujeres y las organizaciones LGBTI en el país. Es algo para seguir resaltando, estudiando, explorando y impulsando. Quería hacer una consulta, una información nada más. Ustedes han dicho que había una preocupación para proponer la inserción de los integrantes de la FARC a la vida, digamos, cómo sobrevivir en este cambio. ¿Eso está siendo problemático? ¿Cómo se ha encarado eso? Existe una agencia encargada de la parte, digamos, como de... Más allá de la mano de obra desocupada que se va para otro lado. Sí, no, sí hay programas de implementación en cuanto a innovación social con las personas que salieron de las FARC y, digamos, yo conozco apenas un caso, yo no soy una especialista como Ani, digamos, no tengo cifras ni porcentajes, pero sí conozco casos de personas que están trabajando en innovación social. Pero una de las grandes problemáticas que se notan en este momento, en el momento en que tú vas a hacer un trabajo de innovación social con una persona que viene de la selva, es que estás hablando en muchos casos de personas que tienen entre 16 y 25 años, pero que llevan 8, 10, 15 años en la selva, ¿no? Muchos fueron reclutados como niños guerrilleros. Entonces estás hablando de personas que no tienen, entre comillas, código ni información a lo que se van a enfrentar. Formación alguna, tienes que en 2 años, que son los plazos que tienen para la innovación social, formarlos, darles todo un bagaje suficiente para que se enfrenten a esto, que si ya es suficientemente complejo para una persona que no tiene una educación o una vida, digamos, diferente. Eso me imagino que estará contemplado dentro de los programas de inserción. Está contemplado, ahora yo no sé si tú tienes cifras. 30% de las disposiciones de reincorporación económica han sido implementadas y continúan siendo insuficientes porque no están las condiciones dadas para la permanencia cómoda en las zonas de transición y para el mantenimiento de estos chicos, que además ya no son solo chicos, sino familias. Y que además están reforzadas, digamos, el caso que yo conozco es un grupo que trabaja el tema de innovación social y también ligado al hábitat. Entonces hay una problemática de estas personas que me dicen, están trabajando en innovación social, pero no tienen ni siquiera un lugar adecuado donde vivir y cómo quieren vivir, y cuando llegan a la ciudad, esto es un caso urbano que yo conozco, bueno, vienes de un caso de selva de tus últimos años de vida, ahora te tienes que insertar en la ciudad, cómo vas a vivir, cómo vas a planificar tu vivienda, y esos programas tampoco están en acción todavía. Entonces, digamos que hay como una fragilidad muy fuerte en cuanto a el espacio que va a encontrar cada una de esas personas en el contexto. Claro, a lo mejor habría que hacer un cambio de mentalidad y no aplicar los códigos de lo urbano para el hábitat de esas personas, sino que ellos mismos que aporten una combinación de una forma tan distinta a poder adecuarse en territorios de ciudad donde ellos también puedan producir su propio hábitat ayudado con las tecnologías que existen, pero como no hacer un cambio tan drástico de selva a ciudad, ¿no? Sí, hay muchas personas que permanecen en las zonas rurales, o sea, aquí te hablo realmente de un caso puntual. Claro. Ahora, ¿cómo se van a hacer? Justamente ahí retoma un poco lo que decía Ricardo, y es que hay instituciones que luego bloquean los procesos, y en este caso también hay instituciones que van a bloquear los procesos de cómo vamos a diseñar el hábitat, porque no se lo damos a uno de los arquitectos estrella o a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, o porque no se lo damos a la participación popular en el diseño del hábitat como tal. Entonces es también, digamos, otra de las temáticas que está todavía muy cruda. Mi forma de ver, creo que, no sé si tú la compartes, pero de lo que yo conozco está bastante cruda todavía en su planteamiento. ¿Tú querías hacer una consideración? Pero se desvió un poco. Bueno, entonces aprovechamos, les agradecemos por estar todos acá, y además les anunciamos que desde PPGA, el Grupo de Planificación Participativa y Gestión Asociada,
hacemos parte de una red latinoamericana de participación popular en política pública, formado, digamos, se constituyó el año pasado en el primer Congreso de Política Pública aquí en Buenos Aires, y el objetivo de esta red es de relevar, sistematizar experiencias, que las personas que participen en política pública en Latinoamérica puedan ir, informarse, compartir, publicar. Inicialmente había un grupo conformado por personas en Argentina, en Brasil y en Colombia, y hoy estamos muy contentos de anunciar que tenemos nuevos miembros en Bolivia, en Chile, en República Dominicana y en México. Y personas como Angie también se y nos ayudan a difundir la información.